Buenas noches. Buenas noches con todos los participantes del curso internacional de Uroanálisis, edición 2021. El día de hoy vamos a desarrollar la sesión número 2 con el tema de lectura de matrices en analizadores automatizados de la marca Sysmex. Esto va a estar a cargo de la ponente, la bacterióloga Marta Leonor Álvarez. Así que vamos a dar la bienvenida. Adelante, doctora. Puede dar inicio. Gracias, buenas noches para todos. Realmente les agradezco mucho que estén unidos hoy domingo, que es tiempo que estamos en familia, y veo que hay 222 personas unidas. Muchas gracias. Yo trabajo para Sysmex y recibí la invitación del grupo de expertos de este equipo. Les agradezco mucho y definitivamente pues tiene que aparecer el logo de la empresa porque yo trabajo para ellos y acepté esta invitación, pero siempre tiene que ir de por medio la marca. Yo quisiera empezar por decirles que el método de referencia para hacer uroanálisis sigue siendo la revisión entre lámina y laminilla bajo el microscopio. Utilizar equipos automatizados lo que nos ayuda a nosotros es, donde hay grandes volúmenes de muestras, a agilizar un poco el proceso y a que no se haga tan dispendioso y tan trabajo pesado revisar el microscopio una cantidad enorme de muestras negativas que nos hacen perder tiempo y nos hacen perder el enfoque de estar revisando las muestras realmente positivas o las que requieren nuestra experticia. Entonces, yo sé que muchas de las personas que están en este momento unidas siguen trabajando en sus laboratorios con el método manual entre lámina y laminilla, y lo que quiero es hacerles hoy como una invitación o mostrarles que hay de nuevo, que es la tecnología de punta que está en este momento para hacer el análisis del sedimento urinario en un equipo, por supuesto, totalmente automatizado que tiene muchas bondades y que nos va a ayudar en algunos casos específicos. ¿Por qué quisimos abordar el tema de las hematurias hoy en día? Ustedes saben que una de las causas más frecuentes de enfermedad que nosotros tenemos en el tracto urinario está asociada con hematuria, ya sea de origen glomerular o de origen no glomerular. Entonces, en esta práctica y en estos muchos años que llevo yo trabajando en el laboratorio, he descubierto que sigue siendo dispendioso entender cómo vamos nosotros a revisar la causa, cómo le vamos a ayudar al médico en diferenciar cuál es el origen de esos glóbulos rojos. Entonces, por eso quisimos abordar este tema el día de hoy. Perdónenme que no me pasa la presentación. Por definición, si ustedes trabajan con nefrólogos o con urólogos, no debe haber eritrocitos en la orina. Cuando yo estudié en la universidad hace unos 20 años nos decían que era normal encontrar entre hasta 10, por ejemplo, glóbulos rojos máximos. Pero toda la literatura que se lee para hacer este tipo de trabajo que hago yo, que es enseñar a las personas, hemos revisado la literatura internacional y hemos visto que por definición no debería haber eritrocitos en la orina. Luego encontrar 2 o 3 o 5 ya debe ser una alarma para nosotros y debemos entrar a indagar con el paciente o con el médico tratante qué está buscando el médico, por qué mandó ese examen de orina. Generalmente en urgencia se manda para descartar que haya o no una infección cuando lo que el paciente refiere es ardor o dolor al orinar. Pero muchas veces las hematurias es o porque realmente, francamente, tenemos una hematuria gruesa, que nosotros vemos la sangre de color rojo, y pues ahí tenemos el diagnóstico, ¿verdad? Eso es fácil. Pero cuando no tenemos realmente una hematuria franca o gruesa, sino que nosotros vemos un color pardo, rojizo, o a veces naranja, o simplemente un amarillo un poco más oscuro que el que normalmente estamos, ya tendríamos que empezar nosotros como a tratar de buscar qué está buscando el médico. Siempre piensen ustedes o pídanle por favor a su médico que les ayude. No trabajen a ciegas, les digo yo. Siempre cuando a mí me preguntan qué es lo primero que necesitamos en una muestra de uroanálisis, saber qué es lo que está buscando el médico. Entonces, cuando hablamos de hematuria, estamos porque nos mandó la muestra un urólogo o porque nos mandó la muestra un nefrólogo
o simplemente el paciente entró por urgencias porque tiene un dolor en el área abdominal y por supuesto mandamos siempre un examen general de orina, en Colombia se llama un parcial de orina, para mirar las características físico-químicas, por supuesto, y el análisis del sedimento urinario. Entonces, desde el punto de vista de encontrar o tener una hematuria, nosotros debemos siempre tener dos grandes campos. Debemos verificar si esa hematuria que tenemos es de origen glomerular o de origen no glomerular. Cuando nosotros hablamos de una hematuria de origen glomerular, me estoy refiriendo básicamente a la unidad funcional y estructural del riñón, que es la nefrona. Recuerden que nosotros tenemos entonces en ella una membrana basal glomerular y cuando esta membrana basal glomerular daña su arquitectura es cuando nosotros empezamos a dejar filtrar o a dejar pasar algunas cosas que no deberían pasar por esta membrana basal glomerular. Cuando nosotros nos referimos a la membrana basal glomerular, piensen ustedes siempre en un sedazo, en un tamiz, si tuvieron abuelitas, es una estructura perfecta que no debe dejar pasar nada más que agua, no debería dejar pasar sino solo líquido, pero cuando ya nos empiezan a pasar proteínas o cuando ya nos empiezan a pasar los eritrocitos a través de los podocitos, que son las células que arman esa membrana basal glomerular, es cuando ya estamos frente a una hematuria de este origen. Y la hematuria no glomerular es del resto de las vías urinarias, entonces nos referimos básicamente al tracto inferior o en general yo puedo tener un cáncer, por ejemplo, o un tumor en los riñones, enzima suprarrenal, y también podríamos tener una hematuria, pero entonces esta es de origen no glomerular. Entonces hay algunas características principales de cada una de ellas que las voy a abordar rápidamente. Entonces, causas de hematuria en todo el tracto tenemos muchas. Nosotros podemos estar frente a tumores que ya sean del riñón como tal, o cuando tenemos un tumor en la vejiga, o cuando tenemos alguna enfermedad como las glomerulonefritis. Lo que más conocemos nosotros o lo que más nos llega en el laboratorio es la presencia de cálculos, sobre todo en los caballeros, pero fíjense que podemos tener muchas otras causas y hoy en día, por ejemplo, tener el adenoma de próstata también se convierte en un hallazgo importante de hematuria en la orina. Quiero que tengan algo muy presente y siempre es la edad de la muestra. Cuando yo me refiero a la edad de la muestra es cuando el paciente toma la orina en nuestro propio laboratorio y no la entrega inmediatamente, esa es una muestra reciente o una muestra fresca. Pero cuando nosotros tenemos, por ejemplo, centrales de procesamiento, donde el paciente recoge la muestra en su casa a las 5 de la mañana, se transporta, llega al laboratorio a las 7 y a las 7 de la mañana las muestras se quedan en el mesón mientras tomamos el resto de muestras durante la mañana, que son generalmente 2 horas. Y a esto de las 9 o 10 de la mañana, las muestras están ingresando ya para el análisis. Entonces, ahí ya hablamos de una muestra vieja, porque toda orina que lleve más de 2 horas de recolección ya es una muestra vieja, ya no es la misma muestra que el paciente recogió a las 5 de la mañana en su casa. Y quisiera yo decirles desde ya, y si algo se les quedaría de esta conferencia, es básicamente que para nosotros hacer un estudio de dismorfismo eritroide para buscar el origen de la hematuria, tenemos obligatoriamente que tener una muestra fresca. Casi que el paciente tiene que tomarla en el laboratorio y nosotras montarla, ya sea entre lámina en laminilla o en nuestro equipo automatizado. ¿Qué nos daña más que todos los glóbulos rojos? Pues la gravedad específica de la orina. Entonces siempre le hemos dicho a todos nuestros pacientes que debemos trabajar con una orina que tenga mínimo 4 horas de retención, preferible siempre la primera orina de la mañana, porque está todos los analitos que nosotros necesitamos buscar en ella, porque le hemos dado el tiempo suficiente al riñón de hacer su proceso de concentración y dilución de la orina. Entonces, si nosotros dejamos las muestras sobre la mesa, se van a dañar. Entonces, la gravedad específica alta nos crena los glóbulos rojos, nos los estalla, finalmente se achicharran y se estallan. Y la gravedad específica baja nos va a estallar los glóbulos rojos. Entonces,
Cuando me refiero a muestras de orina viejas o que ya tienen más de 2 horas de tomada, podemos estar frente a estas dos consecuencias de tener esa muestra baja, que es que los glóbulos rojos se nos achicharren o que los glóbulos rojos se nos estallen. Y perdóneme que lo hable así con estas palabras no tan técnicas, pero sirve mucho para las personas que están aprendiendo. Yo sigo mucho el grupo de uroanálisis y veo siempre sus consultas y sé que hay muchas personas jóvenes que están hasta ahora aprendiendo. Entonces, por eso uso como palabras más coloquiales o más sencillas. También he dado clase en la universidad, entonces por eso uso palabras como fáciles para que todos tengamos. Y los que somos personas que llevamos mucho tiempo ya trabajando, me permiten este lenguaje sencillo para que los chicos no se nos enreden. Cuando hablamos de una hematuria de origen no glomerular, la definición de estos glóbulos rojos que encontramos allá se llaman glóbulos rojos isomórficos. Recuerden que la palabra iso es igual, entonces ellos mantienen toda su forma perfecta. Hablamos de glóbulos rojos intactos y generalmente son hematurias francas que vemos la muestra color rojo, como cuando, digo yo siempre el ejemplo de cuando tomamos una muestra, las mujeres cuando tenemos la menstruación. Esa es una, o cuando tenemos un cálculo, los caballeros cuando tienen un cálculo. Es el glóbulo rojo intacto, entero, perfecto, y tenemos muchos, muchos, muchos. Entonces hablamos de una hematuria franca o hematuria macroscópica. Una característica especial de esta hematuria es que puede ser recurrente, o sea, la tenemos todo el tiempo de la misma manera y podemos tener coágulos. Y ojo aquí porque siempre que ustedes tengan, por ejemplo, un cálculo de vejiga, van a tener estas características, que la orina, yo puedo tener hoy muchos glóbulos rojos, un montón, pero mañana yo me levanto y no tengo tanto, o sea, la hematuria no es franca, no está así, entonces como que los pacientes por eso no consultan y ahí es donde hacemos diagnósticos tardíos, porque el paciente va cuando ya tiene tanta sangre, que todos los días es una cantidad de sangre en su orina y es sangre que él la ve y adicionalmente a eso ya tiene coágulos. Entonces esa es la característica, por ejemplo, de un cáncer de vejiga muy avanzado. Lo puse en rojo acá, por favor, no se les olvide. El pH alto de la muestra nos destruye estos glóbulos rojos y vuelve y aparece aquí la edad de la muestra, porque es cuando empezamos a tener las inconsistencias entre lo que dice la tira y lo que nosotras vemos en el sedimento. Entonces, muy importante tener eso en cuenta. No voy a hablar mucho de las enfermedades que podemos tener cuando tenemos una hematuria no glomerular, pero básicamente piensen ustedes en que podemos tener tumores, cálculos y podemos tener una hematuria simplemente por ejercicio intenso. Entonces, por eso es tan importante la anamnesis o la historia clínica, que nosotros le preguntemos al paciente que tiene hematuria si se vino trotando desde su casa hace 2 horas y llegó ahorita, o si montó caballo ayer en su finca, o si hoy hizo 2 horas de ejercicio porque es domingo. Todo eso nos puede falsear, por ejemplo, que nosotros tengamos unos glóbulos rojos en la orina, pero si no permanecen en el tiempo, entonces hablamos de unas pruebas seriadas, por así decirlo. Aprendimos que las pruebas seriadas las hacíamos con exámenes de corprológico, por ejemplo, para dar oportunidad de encontrar al parásito o al huevo del parásito hoy y mañana. Entonces, en estas hematurias, cuando son por ejercicio intenso o porque el paciente es un atleta de alto rendimiento, piensen en que esos hematíes aparecen cuando ocurrió ese evento, pero a la semana o a las 2 semanas, si ellos no han hecho el mismo ejercicio o con la misma intensidad, esos glóbulos rojos no van a estar. Entonces, por eso es tan importante la historia clínica. Y en las mujeres, por supuesto, podemos tener una falsa hematuria cuando tenemos una contaminación por nuestra regla o por nuestro periodo menstrual. Entonces, por eso siempre les decimos a las mujeres que por favor no recojan la muestra cuando tengan la menstruación y deberíamos darle tiempo a 3 días antes o a 3 días después para tener tiempo de que no haya esta contaminación de la muestra de orina. Ahora, cuando ya hablamos de las hematurias de origen glomerular, cuando ya estoy hablando del riñón, de la membrana basal glomerular, aparecen varios nombres y ustedes los van a ver en la literatura con nombre, el principal es glóbulo rojo dismórfico
Y su nombre de dismórfico viene básicamente porque cuando él intenta pasar por los rotos o los huequitos que se le hacen a la membrana basal glomerular, ahí es donde ellos se deforman. Entonces son los que la literatura describe como los Mickey Mouse, que tienen sus dos orejitas, o como las donas grandes, y entonces hay médicos que los llaman acantocitos, hay otros médicos, otras partes en la literatura que se llaman las células G1. Entonces ustedes van a encontrar muchos nombres que hacen referencia siempre a la hematuria de origen glomerular. Entonces son los glóbulos rojos que se dañan en su paso por la membrana basal glomerular. Estas hematurias tienen como característica que no es una hematuria franca. Ustedes no ven la orina de color rojo. Normalmente los médicos nefrólogos, y estoy hablando aquí ya de nefrología, son los que mandan esta prueba de dismorfismo eritroide, porque son pacientes que se pueden quejar, por ejemplo, porque tienen dolor a la altura de los riñones o simplemente porque ellos también notan que su orina no es del color amarillo típico, sino que tiene una coloración un poco más tirando hacia el naranja o algo así. Entonces, es una hematuria siempre muy leve, con muy pocos glóbulos rojos. Se llama entonces hematuria microscópica, porque yo tengo que centrifugar la muestra y mirarla al microscopio para detectar realmente que están presentes. Esta hematuria sí es constante, o sea, el paciente la tiene todo el tiempo. Si yo miro la muestra hoy, mañana, dentro de una semana y dentro de un mes, va a tener su cantidad de glóbulos rojos muy constantes. Aquí no hay coágulos, muy importante eso. Estos glóbulos rojos también se destruyen mucho por el tiempo, pero ojo porque mire lo que les puse acá. Cuando ustedes les manden a hacer una prueba de dismorfismo eritroide o morfología de glóbulo rojo en la orina, tienen mandatoriamente que tener una orina recién emitida. Yo hice mi tesis de grado en esto y hicimos el análisis, por ejemplo, de cuánto tiempo máximo podríamos nosotros tener la orina para alcanzar a detectar los glóbulos rojos. Y yo les digo que entre leerla a los 15 minutos, o sea, recién el paciente la obtuvo, o leerla a las 2 horas, si yo leía a las 2 horas ya no detectaba los glóbulos rojos dismórficos porque se rompen súper fácil, súper rápido en esa muestra de orina. Las mismas condiciones propias de la orina hacen que estos glóbulos rojos se destruyan rápidamente. Entonces no los encontramos. Entonces a mí hoy en día cuando me dicen, es que me mandaron a hacer pruebas de dismorfismo eritroide y estamos mirando muestras a las 11 de la mañana. Entonces lo primero que les digo es, ¿a qué hora la recogió el paciente? Ah, no, no sabemos. Graso error. Lo primero que tenemos que preguntarle al paciente siempre es a qué hora recogió la orina. Y van a aprender a través de este curso, yo creo que muchos de los otros parámetros que nosotros analizamos también se nos alteran, pero este específico que yo estoy tratando de hoy, los glóbulos rojos, después de 1 hora la muestra ya no nos sirve para hacer dismorfismo eritroide, ¿ok? ¿Cuáles son las características de esta hematuria de origen glomerular? Las que ya les dije, y entonces la podemos tener en muchas enfermedades, como todas las glomerulonefritis, por supuesto, cuando tenemos vasculitis, pielonefritis. Recuerden que cuando nosotros tenemos adicionalmente una infección, también esto nos puede afectar nuestra membrana basal glomerular, cuando ya es tan grave la infección que ya llegó a los riñones. Les quise mostrar aquí, esto es un ejemplo de la vida real, cómo se ven los glóbulos rojos dismórficos. Esta pantalla es la pantalla de un analizador. Tengo entendido que no todos conocen aún los equipos automatizados, pero yo quise traerles básicamente este ejemplo porque este es un paciente de la vida real que yo me encontré. Estos son los glóbulos rojos dismórficos captados por uno de nuestros equipos en una muestra que tenía 1 hora de tomada. Entonces, claramente son muy poquitos, pero por lo menos los logramos encontrar. Entonces, a mí el hallazgo de esta muestra me pareció muy interesante. El equipo del citómetro de flujo nos dice que hay 71 glóbulos rojos por microlitro. Nos muestra un diagrama de dispersión de luz porque el equipo es un citómetro de flujo. Entonces aquí estoy midiendo tamaño en el eje Y
y en el eje X estoy midiendo luz despolarizada, entonces miren la nube de esos glóbulos rojos. Y cuando esta muestra entró a tomar las fotografías, entonces fue cuando encontramos esto, ¿vale? Esta es una parte muy pequeñita de la charla y solamente quiero mostrarles que el equipo como tal nos dice que podemos estar frente a unos glóbulos rojos dismórficos y esto el equipo nos lo avisa por cómo se presenta el diagrama de dispersión de luz que les mostré aquí y también el equipo es capaz de hacernos un histograma de la distribución de esos glóbulos rojos. Entonces, como aquí estamos hablando de tamaño, los más pequeñitos quedan entonces abajo. Entonces, esta muestra es una muestra real que nos mostró los glóbulos rojos dismórficos. Y miren acá la tira. Tenemos entonces en la química, como les dije, es una hematuria muy leve. Tenemos solamente una cruz o 0,15 miligramos por decilitro de sangre encontrada como hemoglobina, ¿ok? Esto ya se los dije, el histograma. Entonces les voy a hablar un poco de qué es el equipo, el citómetro de flujo. Entonces, Sysmex tiene un equipo similar al que analizamos sangre en hematología. Es un citómetro de flujo con un láser semiconductor de color azul y con enfoque hidrodinámico. Esto es que hace que las células pasen en un solo sentido a través de una celda de flujo y por señales diferentes de dispersión de luz frontal, lateral e intensidad de fluorescencia, nosotros podemos clasificar 17 parámetros en la orina. Siempre que hablemos de citometría de flujo, entonces es una célula que es tratada con un colorante. Nosotros en este caso hablamos de citometría de flujo fluorescente. Utilizamos un colorante que se llama polimetina, que se fija al material genético de las células y al ser impactado esta polimetina, este colorante fluorescente, con una luz láser, en este caso a 488 nanómetros, un láser azul, podemos medir diferentes señales de dispersión de luz. Entonces, la luz dispersa frontal nos da información sobre el tamaño de la partícula. La luz dispersa lateral nos da información sobre la estructura interna, o sea, la complejidad de la célula. La intensidad de la fluorescencia o la luz fluorescente lateral nos da información sobre el contenido de material genético de esa célula, sea DNA o RNA. Y en esta nueva versión de equipo, la luz despolarizada lateral, que es como las gafas oscuras del UF5000, nos permiten separar cristales y glóbulos rojos cuando tenemos cristales del mismo tamaño que los glóbulos rojos, que generalmente son los de oxalato de calcio. Entonces, esta tecnología nos permite a nosotros reportar 17 parámetros en la orina. Yo hoy solamente voy a hablar de los glóbulos rojos. Matías, él nos hace un conteo total de glóbulos rojos y adicionalmente nos dice de esos glóbulos rojos cuáles están no lisados, o sea, cuántos están intactos o cuántos están lisados. ¿Cómo hacemos esto? Básicamente lo que hace este analizador es darnos la huella digital de la estructura que nosotros estamos analizando. Entonces, los glóbulos rojos son una estructura pequeña, entonces su señal de luz dispersa frontal es una señal pequeña. Tienen por dentro solo hemoglobina, entonces su señal de luz dispersa lateral también es pequeña porque es una estructura que no tiene núcleo. Su intensidad de fluorescencia también es pequeña, entonces básicamente da una señal diferente cada una de las partículas que pasan a través de ese citómetro de flujo. Ese es como el resumen. Entonces les voy a mostrar algunos de los resultados que hemos obtenido frente a diferentes patologías. La primera que les mostré fue la de los glóbulos rojos dismórficos y esto fue un hallazgo que hice recientemente en uno de nuestros clientes y por eso lo añadí a esta conferencia que me invitaron a dar. Entonces voy a mostrarles un resultado de glóbulos rojos intactos, una hematuria franca, o sea, cuando nos llega a nosotros la muestra que la vemos de color rojo. Esta es la pantalla principal del analizador. Entonces, en la margen izquierda, él nos dice el resultado de la química urinaria. Si alcanzan a ver, entonces acá tenemos 3 cruces
de sangre marcada como hemoglobina, que en miligramos por decilitro es 0,75. Recuerden que de acuerdo a las tiras que ustedes utilicen, cada tira tiene su escala de medición. No todas las tiras miden lo mismo, entonces tengan mucho cuidado. Yo veo en el grupo que ustedes a veces hacen preguntas de si puedo tener 3 cruces de hemoglobina y ver al microscopio solo 10 glóbulos rojos, que era el caso que yo les ponía. Entonces, tengan siempre en cuenta, nuevamente les digo, la edad de la muestra. Por supuesto que nosotros deberíamos tener una relación entre la cantidad de la sangre que me detecta la tira y la cantidad de glóbulos rojos que yo estoy viendo al microscopio, o en este caso en nuestro equipo automatizado. Pero si esa relación no está muy correcta o no es equivalente, por así decirlo, ustedes deben entrar siempre, lo primero es a revisar cuánto lleva esa muestra sobre la mesa o cuánto hace que el paciente la tomó, porque a veces se nos lisan los glóbulos rojos, entonces por supuesto tenemos la hemoglobina libre, pero cuando ustedes van al microscopio no encuentran los glóbulos rojos, porque se nos han lisado y obviamente a veces vemos los fantasmitas, les digo yo, entonces vemos solo las membranas del glóbulo rojo. Entonces, a veces cometemos el error, y por favor recíbanlo con mucho cariño este comentario, de cambiar el resultado de la tira, porque no estamos viendo al microscopio lo mismo. Ese es un error grave que estamos cometiendo, porque nosotros no podemos modificar lo que la tira nos está diciendo. Por supuesto, yo parto de que estamos utilizando unas tiras de buena calidad, que no tengan interferencias. Recuerden que los detergentes nos dañan o nos causan interferencias. El peróxido de hidrógeno interfiere y reacciona y nos vuelve la tira positiva. Entonces hay muchas cosas de la fase preanalítica que debemos siempre controlar. Entonces vuelvo a este caso de hematuria. Tenemos acá 3 cruces de sangre en el equipo de química y el citómetro de flujo, miren acá nos contó 80.391 glóbulos rojos. Y de esos 80.391 nos está diciendo no lisados, o sea, enteritos, redondos, perfectos, tengo 80.348. Entonces, estos son glóbulos rojos isomórficos, todos son igualitos. ¿Qué tendría yo de más herramientas en esta muestra? Por supuesto, acá el color me está diciendo que es color rojo, que tengo 2 cruces de turbidez y tengo otros parámetros positivos acá, como son las proteínas, los leucocitos, y aquí también tengo otras cosas. Entonces, el equipo de nosotros, ¿cómo es la correlación clínica que yo hago? Digo, tengo sangre, tengo color rojo y tengo esta cantidad de glóbulos rojos. Cuando nos vamos al diagrama de dispersión de luz, el citómetro de flujo nos dice que si son glóbulos rojos dismórficos deberían hacer esta nubecita que yo tengo acá. Entonces nos vamos y miren la muestra del paciente. Ese que les acaba de decir de 80.000 glóbulos rojos, mire cómo tiene acá la nube perfecta. En este eje estamos midiendo tamaño del glóbulo rojo, los más chicos acá, los más grandes acá. Y miren el histograma de glóbulos rojos, están todos igualitos, perfectos. Miren que el pico es inclusive, el ancho acá de distribución eritrocitaria es bien pequeño, quiere decir que todos ellos están igualitos, del mismo tamaño. Y miren aquí la fotografía, miren los glóbulos rojos, perfectos, acá se ve como disco y cóncavo normal. Entonces esta es una hematuria franca que no nos causa ningún problema porque todo concuerda. Vamos a ver un caso de hematuria con bacteriuria. Y ahí ahorita les cuento un caso muy interesante que me pasó una vez en un laboratorio. Entonces, miren, este paciente también dice acá que tenemos 3 cruces de sangre, 0,75 miligramos por decilitro. Adicionalmente tengo cetonas, proteínas, nitritos positivos, leucocitos, 3 cruces. Y la gravedad específica está alta, 1 sobre 0,26, pero no teníamos tanta turbidez. Y el citómetro de flujo, RBC, son glóbulos rojos, nos contó muchos glóbulos rojos, 299, muchos glóbulos blancos, WBC. Y miren acá, tengo 3 cruces de bacterias. Todo lo que está en color amarillo quiere decir que pasó el valor de referencia, entonces me invita a hacer una revisión. Entonces, nuevamente hacemos el mismo análisis que hacemos todos ustedes, inclusive cuando están trabajando con un método manual. Si tengo sangre en la tira, debo tener sangre en el microscopio.
Si tengo nitritos positivos, debería tener bacterias también muy altas. Ojo que no siempre se cumple esa regla también y ya tendremos tiempo de revisar ese otro tema. Entonces, miren acá lo que encontramos. Teníamos dos poblaciones diferentes de glóbulos rojos. Si aquí estoy midiendo tamaño, tengo los más pequeños acá y los más altos acá, y mírenlos acá. Los más pequeños están acá. Esta regla de acá también nos mide en femtolitros, tamaño, y esta de acá es la otra población. Entonces, estando en un parcial de orina, pudimos detectar dos poblaciones de glóbulos rojos. ¿Esto a qué se debe, a qué se puede deber? A que tuvimos una hemólisis o una ruptura de estos glóbulos rojos en la orina y por eso teníamos unos que alcanzan a estar intactos y otros que ya se rompieron, ¿ok? Porque era bastante cantidad de glóbulos rojos. Entonces miren las fotos acá, están los glóbulos rojos perfectos. Estos son unos pequeños cristalitos de oxalato de calcio, pero quise traerles cómo se ve en la fotografía. ¿Qué característica importante tiene este equipo UF5000 de Sysmex? Que él nos puede decir como información de investigación si el glóbulo rojo es isomórfico, si es dismórfico o si está mezclado. Entonces, en este caso que acabamos de ver, teníamos dos poblaciones. Entonces, el equipo nos saca como alarma y nos dice que tenemos mezclado. Entonces, miren lo que les puse acá en rojo. Ojo con las muestras frescas, porque él, de acuerdo al tamaño del glóbulo rojo, a donde cae la población de glóbulos rojos, es que él nos saca esta alarma de si es dismórfico, porque cae en esta parte del cuadrado, si es isomórfico, todos igualitos, o si tenemos pequeños y grandes, él nos dice que son mezclados. Vamos a ver un caso 3, que es hematuria con glóbulos rojos isomórficos, normalitos, todos parejitos. Acá tenemos entonces varias cosas positivas en la tira, urobilinógeno, 3 cruces de hemoglobina, 2 cruces de proteínas, leucocitos, una cruz nada más, la muestra era color ámbar y también tenemos una gravedad específica alta. Y si fuéramos a ver lo que nos dijo el citómetro de flujo, tengo muchos glóbulos rojos, muchos glóbulos blancos, muchas células epiteliales, bacterias pocas y una crucecita de moco. Entonces, nuevamente, si nosotros nos vamos aquí a mirar los dispersogramas, hacemos el mismo análisis. Tengo sangre en la tira, sangre en el sedimento y el color me confirma. Y miren acá esta población, entonces todos estos son bien pequeñitos, están abajo, pero todos son igualitos. Hay unos acá más arriba, un poquito más grandes. Entonces, súper importante, al microscopio, si los viéramos al microscopio, esto es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Por supuesto, recuerden siempre mover su micrométrico para poder captar muy bien la morfología de estos glóbulos rojos. Vamos a ver cuáles son las discrepancias que se pueden presentar entre la tira y el sedimento, porque es una de las consultas más frecuentes que tenemos nosotros cuando hacemos implementaciones de esta tecnología. Y casualmente nos empezamos a dar cuenta de esto cuando empezamos a trabajar equipos automatizados, porque antes cuando trabajábamos de forma manual o no éramos conscientes de esto o simplemente no le poníamos tanta atención. Pero cuando llevamos un equipo, entonces ustedes se alarman mucho y dicen, uy, no, ese equipo no lo está haciendo bien, porque empezamos a tener estas diferencias entre lo que dice la tira y lo que estamos viendo al sedimento. Entonces lo pongo como en 4 cuadros o en 4 momentos. Si yo no tengo sangre en el sedimento y no tengo sangre en la tira, no pasa nada, no tengo hematuria. Es una muestra normal. Por el contrario, si yo tengo positivo el sedimento y tengo positiva la tira, estoy frente a una hematuria. Por supuesto, puede ser una macrohematuria o una microhematuria. Yo puedo tener pocos glóbulos rojos vistos al microscopio y poca sangre como hemoglobina en la tira. ¿Dónde empiezan los problemas? Por ejemplo, acá cuando tengo negativo el sedimento, pero la tira me da positivo. Entonces, miren lo que dice acá, cuáles son las causas. Cuando yo tengo una muestra de orina vieja que lleva varias horas de recolectadas, cuando la orina está muy alcalina, ya dijimos nosotros que el pH muy alto nos estalla, se llaman lixiviados los glóbulos rojos, cuando la gravedad específica de la orina es muy baja, por la diferencia de gradientes también se nos totean los glóbulos rojos,
Cuando tenemos solo hemoglobinuria, y miren acá, chicos, la mioglobina. Todas las tiras del mundo les detectan mioglobina. ¿Cuándo tenemos nosotros mioglobina? Si yo iba ayer montando en bicicleta y me caí y me lastimé un músculo mucho, como digo yo, me estripé un músculo, me lastimo mucho, ahí yo libero mioglobina en el músculo, pero yo no tengo nada en la orina, ¿ok? No tengo ningún daño renal, sino que la mioglobina sale del músculo y nosotros la liberamos por la orina. Entonces, ojo con estas mioglobinas cuando tengan. De ahí que sea tan importante que ustedes siempre le pregunten al médico por historia clínica. Nuevamente, no trabajen a ciegas. Una muestra contaminada por peróxido, razón por la cual no debemos lavar los tubos ni las láminas donde hacemos análisis de orina. Simplemente multiplicación bacteriana. Acuérdense que hay un artículo muy clásico que dice falsa hematuria debido a bacteriuria por el metabolismo bacteriano. Reacciona con la tira y nos marca la tira 3 cruces de hemoglobina y ustedes no ven ni un solo glóbulo rojo. Y esa muestra no es de color rojo, ¿ok? Esa muestra es de color normal, solo que está muy turbia por las bacterias, pero las que están haciendo el metabolismo son las bacterias y me reacciona con el peróxido y eso me da la tira positiva. O cuando tengo severa leucocituria, también me puede pasar algo similar. Y el otro caso que nos genera mucha discordia en el laboratorio es cuando tenemos el sedimento positivo, o sea, tengo glóbulos rojos en el sedimento, pero la tira no nos marca. Entonces, ojo, primero que tenemos que recordar que la tira es una medición semi-cuantitativa y nosotros vamos dando saltos. Mañana cuando lleguen al laboratorio, por favor, júrenme que van a coger su inserto y lo van a leer para que esto que yo les dije hoy, ustedes mañana lleguen al laboratorio y digan, oiga, sí, vea que Marta tenía razón en lo que nos estaba enseñando. Entonces, podemos tener la tira positiva cuando tenemos alta gravedad específica, por proteinuria también, por ejemplo, contaminación con ácido ascórbico, restos de captopril en estos pacientes que son hipertensos, diabéticos, de edad avanzada, que ya están en tratamiento, inadecuada homogenización de la muestra. Y ahí tengan mucho cuidado, porque nosotros estamos, algunos trabajamos nosotros mismos bacteriólogos o químicos o en la profesión que tengamos, nosotros mismos servimos la muestra, pero a veces tenemos a nuestras chicas auxiliares que nos ayudan y ellas cogen la muestra y la mezclan así y las muestras de orina se tienen que mezclar así, totalmente por inversión. Pero como a ella les da susto que se nos destape y se nos derrame, entonces por favor tapa bien puesta y la mezcla siempre de un lado al otro, ¿verdad? Contaminación por moco, contaminación por hongos y mire lo que aparece acá, gotas de grasa. En el grupo de uroanálisis, créanme que yo lo sigo muy de cerca siempre, me encanta porque he aprendido mucho con ustedes, pero y yo a veces les escribo una que otra cosita cuando veo que puedo aportar, escribo. Entonces algunos de sus compañeros les escriben, ojo con las láminas, límpienlas bien, porque a veces tenemos gotas de grasa y nos podemos confundir o simplemente levaduras y no, porque a veces se ven muy redondas, no con su forma típica. Entonces siempre por favor revisen muy bien. Y en los equipos automatizados, los cristales de oxalato de calcio nos falsean los resultados, ¿ok? Entonces tengan mucho cuidado con eso. ¿Cómo es el desempeño de este equipo frente a esos interferentes o frente a las cosas que no podemos controlar? Como por ejemplo que un paciente tenga hematuria y cristaluria simultáneamente. Nosotros podemos tener interferencia en los equipos automatizados por cristales, por levaduras, por contaminación con gotas de grasa, con talco en los bebés y en las señoras mayores, adultas. Siempre les da risa a las bacteriólogas cuando yo les doy clase acá en Colombia porque les digo, las abuelitas acostumbraban ponerse talcos en sus genitales. Era parte de su proceso de limpieza cada día. Así como nosotros hoy en día nos echamos cremita y perfume y todo, ellas se aplican talco en sus genitales. Entonces, en esas pacientes es muy normal encontrar esto. Y en los abuelitos que ya utilizan pañal, por ejemplo, es muy frecuente encontrar contaminación por gotas de grasa.
Pero ojo porque también hay contaminación por semen, por materia fecal o por fibras que podamos tener. Entonces, lo primero que nos interfiere mucho son estas sales de oxalato, perdón, de fosfatos y uratos que nosotros formamos por que la orina baja el pH, la temperatura. Cuando la orina sale de nuestro cuerpo, baja la temperatura y ahí es donde se nos precipitan estas sales de uratos y fosfatos. Nosotros en el cuerpo no tenemos eso. Es cuando la muestra sale de nuestro organismo. Ahora, si tenemos adicionalmente otras características que hacen que nosotros tengamos estas sales es cuando la orina está, por supuesto, muy concentrada, cuando tenemos estados de deshidratación, cuando tenemos concentración de iones, cuando efectos de la dieta, o sea, hay tantas cosas, miren acá, hay tantas cosas que nos pueden hacer precipitar los cristales en la orina que nosotros tenemos también que tener en cuenta todo esto cuando estamos haciendo el análisis, sea manual entre lámina y laminilla o automatizado, ¿ok? Entonces, el equipo de nosotros, el UF5000, tiene una característica específica y es que él trabaja entre 38 y 42 grados. Y adicionalmente tiene un reactivo que tiene una acción quelante y por efecto del calor, entonces estas sales de uratos y fosfatos se disuelven. Es como lo que ustedes hacen hoy en día, que ponemos la muestra en un baño serológico para justamente disolver esas sales y poder mirar al microscopio sin interferencia. Entonces, la parte automatizada nos hace eso de forma igual para todas las muestras. Entonces, cuando tenemos cristales y eritrocitos simultáneamente, ustedes se van a dar cuenta que, bueno, esta muestra tiene acá sangre en la tira y tengo sangre acá. Entonces, perfecto, en el sedimento tengo sangre. Pero cuando ustedes vean acá cristales, miren, esta muestra tiene 3 cruces de cristales, entonces nosotros deberíamos apoyarnos siempre en los diagramas de dispersión, porque ya vimos que la tira y el sedimento nos concuerdan, pero cuando tengamos todos estos cristales, miren lo que pasa con el diagrama de dispersión. Si se acordaron del anterior, cuando teníamos rojos puros, la nube era bien definida, pero miren aquí qué pasa. Cuando estas nubes se nos vuelven así todas como el cielito, todas estrelladas, aquí yo ya tengo una interferencia. Y miren aquí todas las rayitas, ya no es el histograma perfecto, sino que tengo rayitas, rayitas, rayitas. Quiere decir que aquí estoy teniendo una interferencia por los cristales. Yo puedo tener simultáneamente rojos y cristales y tendría que revisar estos recuentos, ¿verdad? Entonces miren lo que aparece acá interrogado. ¿Tengo rojos? Sí, porque la tira me lo dijo. ¿Tengo cristales? Sí, porque el sedimento me lo dijo. Entonces, ¿puedo tener una posible interferencia? Sí, señor, aquí la estoy viendo. Entonces, esa muestra me la llevo al microscopio. En nuestro equipo tenemos algo que se llama reglas de decisión a bordo, que él me dice, siempre que haya cristales, mande la muestra al microscopio. Entonces, cuando nosotros nos vamos al microscopio, podemos tener entonces la revisión de si son eritrocitos y cristales al tiempo. Miren acá, por ejemplo, esta muestra también tenía 3 cruces de bacterias. Miren el dispersograma de las bacterias, ¿ok? Entonces, todo esto nos ayuda a hacer un análisis rápido del resultado, que es lo mismo que nosotros hacemos cuando estamos trabajando de forma manual, vamos haciendo el análisis de todo lo que estamos viendo. Entonces, miren esta muestra cómo se vio al microscopio. Todo lo que está abajo, por supuesto, son las bacterias, mírenlas acá, y miren los cristales de oxalato de calcio. Entonces, el recuento tan alto que había de rojos tal vez no está así de alto, sino que eran puros cristalitos. Entonces, la plataforma y sus reglas de decisión a bordo nos ayudan a hacer este análisis rápidamente. Entonces, esta es la misma fotografía de esta muestra. Entonces, miren acá todo lo que el equipo nos va diciendo. Tengo unos glóbulos rojos mezclados, puedo estar frente a una infección del tracto urinario, puedo tener una bacteria gram positiva creciendo y la regla o lo que él nos manda a revisar es revise los cristales para nombrar. ¿Vieron? Porque él nos dijo acá que tenía 3 cruces de cristales. Entonces, es súper fácil el uso. Vamos a ver aquí otro casito y es cuando tengo cristales de ácido úrico también y glóbulos rojos. Entonces, nuevamente, el equipo de tira que nos dijo que no tengo glóbulos rojos, pero el sedimento
al microscopio, sí contamos, aquí es el UF5000, el citómetro de flujo, contamos 52 glóbulos rojos, pero tengo 1300 cristales. Entonces lo mismo, aquí nos vamos a los gráficos y miren lo que encontramos acá. Más dispersa la nube de los glóbulos rojos y miren aquí que esta parte de los cristales se nos hace una raya acá muy grande azulita, indicándonos que podemos tener unos cristales mucho más grandes. Entonces, aquí él nos dice que, por ejemplo, tiene glóbulos rojos lisados solo 0.4. O sea, tengo muy poquitos glóbulos rojos. Entonces, aquí tenemos una interferencia por los cristales de... ay, perdón. Por los cristales de... Me fui muy adelante. Perdónenme, por favor. Moví muy duro el mouse. Aquí voy. Tenemos unos glóbulos rojos lisados. Entonces, nuevamente recuerden que el equipo nos dice si es isomórfico, dismórfico o mezclado. Sigo con mi frase de los glóbulos de la muestra muy fresca. Ahora vamos aquí cuando tenemos además presencia de levaduras. Entonces, si ustedes quisieran ubicar las levaduras dentro de ese diagrama de dispersión, ya les voy a mostrar cómo se ve. Entonces, miren esta muestra. Nos está diciendo acá que tiene 3 cruces de hemoglobina, 0,75 miligramos. Tengo proteínas, tengo leucocitos y acá en el sedimento tengo 1390 glóbulos rojos, 2200 glóbulos blancos, 295 bacterias y tengo levaduras. GLC son células similares a JITS por sus siglas en inglés. Células similares a levaduras. Entonces, esa muestra siempre va a tener que entrar al tercer equipo para que yo tenga que mirarle su diagrama de dispersión. Entonces, miren acá cómo se vio los glóbulos rojos, la nube perfecta, y esto que se nos hace aquí, le digo yo, esta culebrita, siempre nos debe llamar la atención. Miren los glóbulos rojos intactos, están acá, ¿verdad? El histograma nos los muestra perfectos. Entonces ahí nos tenemos que ir a revisar la lámina o lo que nosotros veríamos al microscopio porque tenemos una interferencia. Entonces, la nube de los glóbulos rojos está perfecta. Aquí tenemos la nube de cristales, que hay unos punticos azulitos, y esta que está en la mitad, cuando ustedes tengan levaduras, ellas se ubican en esta mitad de las dos nubes, porque es un citómetro de flujo. Entonces, ahí tenemos que llevar la muestra al microscopio. Para resolver esa interferencia tenemos adicionalmente reglas de decisión a bordo. Entonces, miren cómo se ven de perfectos los glóbulos rojos, cómo se ven de bonitos. Y nosotros, entonces nos falta buscar las levaduras, ¿verdad? Entonces miren que nos dicen acá las reglas de decisión a bordo, nos dice, tengo glóbulos rojos isomórficos, o sea, todos son igualitos, y usted lo que tiene que hacer es ir, confirmar o descartar las levaduras y revisar los cristales para darles nombre a esos cristalitos que usted encontró ahí. Eso es lo que el equipo nos ayuda. Y miren acá, entonces, cuando tenemos las levaduras, ¿cómo se ven? Miren, esta muestra tiene glóbulos rojos y todo esto de acá son levaduras. Yo quisiera que las alcancen a ver. Miren acá, estoy tratando de ampliar la imagen lo más que me da esto. Aquí se ven las levaduras y quisiéramos ver el campo completo. Miren cómo se ven de perfectas. Miren las levaduras acá. Tenemos glóbulos blancos, tenemos glóbulos rojos. Esta muestra tiene todo lo que nos está diciendo el citómetro de flujo. Inclusive ya estamos haciendo cadenitas. Ya tenemos, digo yo, arbolitos. Ya tenemos las levaduras en gemación. Entonces, fíjense que básicamente es lo mismo que nosotros aprendemos a mirar en el microscopio. Entonces, ¿qué es muy importante cuando ustedes hagan el análisis de resultados en su laboratorio y estemos buscando hematuria? Entonces, uno, recordar que si trabajan entre lámina y laminilla, entonces lo más importante es que tengamos una muestra fresca o recién emitida. Cuando ya tenemos un equipo automatizado, como este que les mostré, pues el equipo que nos hace las tiras nos dice una cosa, el citómetro de flujo que nos lee el sedimento nos hace otra cosa y finalmente las muestras que deben entrar al tercer equipo, al microscopio, nosotros las miramos para confirmar o para descartar.
Tenemos alarmas de positividad que nos ayudan a saber todo lo que esté en color naranja es porque pasó del valor de referencia. Cuando ya nos aparecen interferencias, entonces se pone en color rojo, indicándonos que necesita toda nuestra atención. Tenemos dispersogramas, histogramas y el microscopio, el tercer equipo nos hace el microscopio. Podemos editar el recuento si queremos y seguir los procedimientos internos del laboratorio en el caso de que tengamos alguna discrepancia. Lo más importante, lo que quiero que se lleven de esta conferencia el día de hoy es la calidad de la muestra. Siempre ustedes recuerden que la muestra debe ser tomada de chorro medio. Cuando yo me refiero a chorro medio es que nosotros empezamos la micción y en la mitad de la micción sin parar, por favor, sin parar, sino como si ustedes abrieran la llave del baño cuando van a lavarse las manos. Entonces ustedes se aplican el jabón y en la mitad del chorro sin parar meten sus manos. Eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros pacientes. En la mitad de la micción nosotros metemos el frasco y obtenemos la muestra. Esa muestra nos asegura que ya las células fueron, las células de descamación normal ya fueron eliminadas en la primera parte de la micción. Recuerden que nosotros tenemos en los genitales una sustancia que se llama esmegma, que es grasa normal, los restos de células que se mueren todos los días. Entonces es como esa sustancia grasosa que nos protege nuestros genitales, evita que las bacterias nos colonicen. Entonces, cuando nosotros recogemos la orina de la primera micción del chorro, ahí nos sale todo el mugre, por así decirlo. Entonces, fíjense que a veces también en el grupo de ustedes de uroanálisis yo les he escrito, ojo con la muestra, porque a veces ustedes nos ponen lo que están viendo, chicos, ayúdennos con esto. Y ustedes se enfocan porque hacen unos videos fabulosos, los felicito por eso, de verdad que he aprendido muchísimo con ustedes. Entonces, cuando yo veo que ustedes se enfocan y mueven el micrométrico y vemos tantas capas de células, esa es una muestra mal tomada, ¿ok, chicos? Entonces, yo a veces les escribo, ojo con la toma de la muestra. Entonces, es muy importante. Si nosotros tenemos una buena muestra, ustedes hacen un trabajo fabuloso en el laboratorio, todos lo hacemos, porque tenemos una muestra correcta, pero cuando tenemos una mala muestra, la vida se nos complica a nosotros, se le complica al médico y finalmente se le complica al paciente, porque a veces les damos tratamiento a los pacientes que no lo necesitan. A mí me pasó acá en Colombia, cuando íbamos a instalar un equipo de estos en un laboratorio, me dice la jefe del laboratorio recibió el entrenamiento conmigo y como a los 3 días me dice, Marta, tenemos que hablarle a los médicos porque la fase preanalítica es terrible. Y cuando nosotros empezábamos a pasar las muestras, era muestra contaminada, muestra contaminada, muestra contaminada. Entonces teníamos que revisar muchas muestras, que no debe ser. Recuerden que la teoría perfecta dice que uno debe revisar entre el 10 y el 30% de las muestras del 100% que le llega cuando tenemos plataformas automatizadas. Obviamente cuando estamos en un laboratorio pequeño revisamos el 100% de las muestras al microscopio, pero deberían atraer toda nuestra atención las muestras realmente positivas, no las muestras contaminadas. A eso quiero llegar, ¿ok? Entonces, es muy importante para estudio de las hematurias que la muestra sea recién emitida. Si ustedes quieren hacer un dismorfismo eritroide, la muestra no puede tener más de 1 hora de vieja, porque ya no los van a encontrar, se rompen. Menos de 2 horas es lo que dicen todas las entidades internacionales. Si ustedes leen la guía de la CLSI, la guía europea, la guía japonesa, todas dicen que la muestra debe analizarse dentro de las 2 horas siguientes a la toma. Y si su paciente por alguna razón no está en el laboratorio o no puede ir hasta el laboratorio, por favor hagan que la muestra se la lleven muy rápido para que ustedes la revisen. Aquí, por ejemplo, en los laboratorios privados donde reciben muchas muestras, yo siempre les digo a las chicas, marquen cuando diga dismorfismo eritroide, pónganle una carita feliz, alguna cosa, para que cuando le entre la muestra a las bacteriólogas en proceso, ellas sepan que esas las tienen que mirar muy rápido, ¿vale? Deberíamos leerlas todas igual muy rápido, pero esas en especial necesitamos que las leemos muy rápido. Y siempre, por favor, pídanle a sus colegas médicos la impresión diagnóstica, no trabajen a la ciega. Ustedes tienen que saber qué está buscando el médico en esa muestra que les está mandando analizar. Entonces siempre vamos a recoger la porción media, la micción media. Eso es lo que nosotros llamamos micción media.
Este es el equipo completo. El año pasado yo hice una presentación de la tecnología porque nos invitaron también a esta sesión. Muchas gracias por habernos invitado de nuevo. Yo no quiero incomodarlos hablando de una marca, entonces por favor no se queden con eso. Yo espero que hayan aprendido algo realmente de hematuria y de glóbulos rojos dismórficos, que era el objetivo de mi charla. Soy apasionada también por trabajar con la orina, así como todos ustedes, y he aprendido mucho en el trabajo de la vida diaria y por eso quise presentarles estos hoy. Si tienen alguna pregunta, es el momento de hacerla. Les abrimos las preguntas, por favor. Tengo acá en Listo. el chat. Sí. Dale, hola. Vamos a ver algunas preguntas. Primero por la parte de preguntas y respuestas. A ver, tengo por acá una, bueno, no acuerdo su nombre. Nos dice, ¿se pueden reservar las muestras frescas en una hielera cerrada? Perdón, ¿en una hielera cerrada? ¿Se pueden observar? No entendí la pregunta. ¿Se pueden observar? ¿Se pueden reservar o guardar, no, las muestras Ah, frescas reservar. en Sí una se hielera puede. cerrada? Mira, ahí si habláramos del conservante ideal, el conservante ideal no existe, porque depende de lo que tú quieras conservar. Entonces, cuando nosotros queremos que las bacterias no se multipliquen, el de elección es refrigerar la muestra, ¿sí? O sea, la muestra llega al laboratorio, yo las guardo, que no le dé directamente el hielo a la muestra, porque eso también, si estamos buscando glóbulos rojos, se va a analizar. Entonces, para hematuria como tal, no. También entonces la pregunta que sigue o a este sería, entonces le podemos agregar algún conservante, depende qué quieres conservar, porque hay conservantes para que las bacterias no se multipliquen, que son bacteriostáticos, hay conservantes para que la parte química no se te altere, entonces hay clorhidrato, hay un montón de tubos hoy en día en el mercado para conservar la muestra, entonces depende lo que tú quieras conservar. Pero en esta charla de este momento, para hematuria, la muestra tiene que ser recién emitida. Solamente eso. Sí, algo relacionado por ahí nos menciona Rosario del Pilar Molina. Bueno, nos dice, buenas noches, excelente exposición. Gracias. De acuerdo con el hecho de que la muestra debe ser recién emitida, ¿con cuánto tiempo de retención? ¿Siempre debe ser la primera orina de la mañana o puede ser orina casual? Mira, si el médico nos pide dismorfismo eritroide, nosotros podemos tener una orina casual y los vas a encontrar si el paciente tiene una hematuria de origen glomerular. La recomendación general para un examen de orina bien hecho para todo lo demás es que tengamos 4 horas de retención en la orina como mínimo, porque eso le damos tiempo a los nitritos de que se nos reduzcan si busco infección. Le damos tiempo al riñón de concentrar y diluir la orina si quiero medir gravedad específica correctamente. Entonces debemos siempre tener 4 horas mínimo de retención, pero la muestra por excelencia para hacer un análisis correcto es la primera orina de la mañana después del baño y de limpiar correctamente los genitales. Espero que haya resuelto eso. Sí. Bien. Oscar Martínez nos dice, al ser un equipo de alto rendimiento, quiero entender que estoy procesando alrededor de 150 muestras en adelante. ¿Cómo conservo la muestra para mantener los eritrocitos dismórficos? Mm, Mira, si quieres hacer dismorfismo eritroide, esas muestras deberían entrar de primeras al equipo. Por eso quise mostrárselos en la primera parte de la charla, porque los encontramos justamente en una de estas implementaciones de un laboratorio, eso hace 2 meses, en un laboratorio de acá de Colombia, donde quisimos, ahí hacen la prueba de dismorfismo eritroide. Entonces las chicas me hicieron la pregunta tal cual me las estás haciendo tú. ¿Cuánto tiempo las puedo tener ahí? Yo le dije, esa muestra tienes que pasarla de primera en el equipo, meterla siempre de primera para que le demos el mínimo tiempo entre la toma de muestra y el análisis, porque realmente no es que el equipo lo haga ni mejor ni peor que nosotras al microscopio. Estamos trabajando bajo las mismas condiciones, porque si yo la dejo en la muestra y no tengo equipo, si no lo hago manualmente, si no lo hace rápido, igual se te destruye. Entonces, siempre
tienes que analizar de primera esas muestras cuando estás buscando dismorfismo eritroide. Muy bien. Acá tenemos otra consulta. Nos dicen, cuando vemos eritrocitos dismórficos, ¿deben reportarse específicamente cada morfología que vemos? Mira, la teoría perfecta dice que tener el 50% de los glóbulos rojos, ya eso le dice al nefrólogo que tiene dismorfismo eritroide y que la hematuria es de origen glomerular. Entonces, si tú trabajas de la mano con algún nefrólogo en especial y que él quiera saber qué es lo que está encontrando, está perfecto. ¿Qué pasa con los chicos nuevos? Como todos aprendemos por el camino, los médicos nuevos confunden los glóbulos crenados con los glóbulos rojos dismórficos. Y de hecho, algunos de nuestros colegas bacteriólogos o químicos también, yo he notado que tienen esa confusión. Entonces, lo más importante es que le aclares que si estás encontrando glóbulos rojos crenados o estás encontrando glóbulos rojos dismórficos, porque son cosas bien distintas. El crenado es el que se achicharró por el pH o porque la muestra está vieja, mientras que el dismórfico es el que viene de origen glomerular. Entonces ahí le puedes decir que pintarle lo que estás viendo, o si puedes tomar una fotografía, que ustedes lo hacen perfecto, lo puedes hacer también tomando la fotografía. Ok. Rosa Cueto nos dice, si no observo hematíes en sedimento y hemoglobina en tira da positivo, ¿se debe reportar sin modificar el resultado? Sí, señor, se debe reportar sin modificar el resultado, porque cuando tú estás quitando el resultado, de la hemoglobina, le estás quitando al médico la posibilidad de alertarse. Dijimos cuando abrimos la presentación que por definición yo no debo tener sangre en la orina. Entonces, lo otro que tendrías ahí que entrar a investigar es si el paciente hizo mucho ejercicio en la mañana o tuvo relaciones sexuales fuertes o montó a caballo, bicicleta, es un mensajero y monta todo el día en moto. Todo eso hace que él pueda tener una hematuria que no es porque él realmente tenga un daño glomerular, sino porque la posición de su organismo todo el tiempo hace que pueda tener algo de hematuria. O si es un deportista de alto rendimiento, entonces ahí a veces las tiras te marcan hemoglobina o te marcan mioglobina. Entonces, tendrías que entrar a averiguar por qué el médico pidió eso y preguntarle al paciente todo lo que te acabo de decir, si hizo ejercicio o algo. Y si no, nada de eso es, hay que reportarla porque hay que alertar al médico para decirle que estamos encontrando sangre en la orina, que no debe haber. Y él hace estudios adicionales si se necesita. Edgar Ramos nos consulta, ¿la centrifugación de la muestra podrá alterar la morfología de los hematíes? Claro que sí. Recuerden que nosotros debemos estandarizar. Siempre debemos, si trabajamos el método manual, deberíamos centrifugar siempre la misma cantidad de orina. Si estamos buscando específicamente glóbulos rojos dismórficos, no podemos centrifugar por más de 3 minutos y a 1500 gravedades, porque si no, se nos estallan los glóbulos rojos. Y esa puede ser una de las interferencias que tenemos, que la tira me da positivo y al sedimento no los encontré sencillamente porque los estallé. Entonces es muy importante eso. Eh, sí, por acá tenemos también algunas consultas relacionadas. Nos dicen cómo podrían diferenciar un glóbulo rojo crenado con uno dismórfico. Hay unas fotografías muy bonitas donde están los verdaderos glóbulos rojos dismórficos. Yo les puedo compartir después el libro de Sysmex. Yo te lo puedo mandar a ti al correo y tú lo puedes compartir, si te parece. Sí, Ahí está bien diferenciado el glóbulo rojo dismórfico verdadero. Déjame mirar porque yo pensé que los había mostrado acá en la conferencia, pero déjame ver, porque creo que cuando me moví me puedo salir, cuando me moví de pantalla, déjame ver, se me pudo haber corrido.
Ah, no, no, no están. No se preocupen, yo les comparto la fotografía donde está perfectamente el glóbulo rojo dismórfico como tal. Yo se los presto, el libro. Voy a poner acá. Porque el crenado es, si han visto algunos de los glóbulos rojos de pollo, que tiene las punticas hacia afuera, como si yo cogiera una pelotica y la estripara. En cambio, el dismórfico tiene grande su membrana adentro, se ha roto, queda como una dona, pero el hueco interno es grandote y tiene afuera los acantocitos, las proyecciones, y por eso también se llaman acantocitos. Ok, listo. Por acá Antonio Jiménez nos dice, si la orina tiene una alta densidad específica, los hematíes crenados se forman ya en el interior de la vejiga o cuando la orina ha sido emitida y está un cierto tiempo sin analizar. Cuando la orina ha sido emitida y se queda cierto tiempo sin analizar. Por eso se nos crenan. Muy bien, acá Maite Gutiérrez nos dice, cuando se pide un estudio de morfología eritrocitaria en orina, ¿es necesario que sea la primera orina de la mañana? No, no es obligatorio. Puedes utilizar una al azar. Si solo para hacer ese examen de buscar dismorfismo, puedes hacerlo en una muestra al azar, porque siempre van a estar. Si es origen glomerular, van a estar ahí. El truco es que la orina sea recién emitida. Déjenme Está traer. bien. No me deja copiarlo por acá. No, A yo te ver, lo mando al correo porque no me lo deja copiar. El ok, libro es pesado y no me lo deja copiar. sí, mejor, por ahí nos envía y nosotros lo compartimos en... Exacto. Yo voy a copiar el chat porque me interesa y todas las preguntas, si quieren, yo las leo después con calmita y les voy respondiendo si les parece y te lo mando todo a un correo a ti. Ok, está muy bien. Por acá Laura Mascote nos dice si es que esa velocidad de centrifugación y el tiempo de 3 minutos que mencionó solamente se usa para la búsqueda de eritrocitos dismórficos o para otras Sí, muestras. para específicamente para los eritrocitos dismórficos, para que no rompamos los glóbulos rojos. Entonces utilizamos ese tiempo y esa fuerza centrífuga para no destruir los glóbulos rojos. Ujú. Ujú. Por acá nos consultan también si es que los eritrocitos dismórficos se reportan en porcentaje. Sí, se reportan en porcentaje. Tú lees 100, o sea, cuentas 100 glóbulos rojos y sobre esos 100 dices cuántos están dismórficos o cuántos tienen su formita de 8, de Mickey Mouse. Por acá nos dicen si es que Sysmex ya cuenta con microtubos para muestras insuficientes, por el caso de pacientes en estado crítico que no logran miccionar la cantidad estándar requerida. No, mira, lo que tenemos es un modo manual, entonces en dos de los equipos, en el UEF y en el EDUE, se puede servir en copilla de 4 mililitros y el equipo aspira 450 mililitros, o sea, con 600 mililitros de orina podemos procesar el sedimento en el citómetro de flujo, pero no hay tubos delgaditos, no, como los de 77 electrónica no tenemos. Muy bien. Por acá Leonardo nos dice, buenas noches, excelente exposición. Mi consulta es la siguiente, ¿qué pasa con la orina de los lactantes, donde no se puede esperar que hagan retención urinaria? ¿Cuál es la Sí, es estrategia para buscar hematuриas? Si es para dismorfismo litroide, como dije, puedes tomar una muestra al azar
y analizarla. Siempre partan de qué es lo que el médico está buscando. Normalmente en los lactantes, el médico está buscando cristales, por ejemplo, o concentración y dilución de la orina. Entonces ahí sí tendríamos que esperar las 4 horas de retención. Pero si es solo para buscar dismorfismo eritroide como tal, puede ser una muestra al azar y los tienes que encontrar si son glóbulos rojos de origen glomerular. Sí, tengo por acá varias consultas que mencionan sobre cómo deben hacer ellos el reporte de los hematíes dismórficos. Cuenta 100 glóbulos rojos y de esos cuántos están dismórficos y informas en porcentaje. Tener más del 50% es estar ya frente a una hematuria de origen glomerular, de origen glomerular. Acá tengo una consulta adicional. Nos dicen cuál es el camino a seguir cuando nos llega una muestra de orina hemorrágica. Se rechaza. ¿Qué pasa con el sedimento en este caso? Y la tira reactiva, ya que la hemorragia nos tiñe toda la tira reactiva. Pues mira, no la deberías rechazar porque lo primero sería preguntarle al médico para qué te mandó ese examen, porque si efectivamente el paciente tiene una hematuria y es un adulto, por ejemplo, un señor, pueden estar buscando un cáncer de vejiga o pueden estar buscando un cálculo, que son las dos causas principales de hematuria en ese momento. Entonces, si la muestra entró por urgencias, debes analizarla de todos modos y al escribirle al paciente que la muestra, al médico que la muestra es totalmente hemorrágica, él sabrá que el resto de los parámetros están alterados. Entonces ahí lo que se hace es que el médico manda a las 6 horas o a las 12 horas otro examen si han podido corregir la causa inicial de la hematuria. A veces es simplemente, si son mujeres, es porque tenían la menstruación y ella de todas formas recoge la muestra porque el médico le dice, es que necesito la muestra de orina. Entonces hay que preguntarle a la señora si la tiene, si la muestra salió así porque tiene la menstruación o si realmente las mujeres también hacen cálculos, no se les olvide, y las mujeres también hacen cánceres de vejiga. Entonces no podemos rechazar la muestra, tenemos que escribir es que está totalmente hemorrágica y escribirle al médico qué es lo que le está buscando o por qué mandó el examen de orina. Sí. A ver, acá tengo, no sé si Dayana nos dice, ¿cuál es la relación de la cantidad de glóbulos rojos que debo reportar en una cruz, 2 cruces, 3 cruces? Mira, eso siempre ha sido un poco complejo porque acuérdense que la tira es semi-cuantitativo. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es coger su inserto de las tiras que ustedes usen en el laboratorio y siempre está la equivalencia en concentración en miligramos por decilitro o en micromoles por litro. La relación entre la cantidad de una cruz versus el sedimento, eso depende siempre de si la muestra está fresca o no. Entonces, lo que tienen que recordar es que la tira es semi-cuantitativa y el sedimento de lo que ustedes están viendo cuantitativo. Entonces, yo no te puedo decir por regla que en la tira dice que son 25, por ejemplo, lo mínimo que detecta creo que son 25 eritrocitos en células por microlitro cuando son glóbulos rojos intactos. Pero recuerden que el pad de la sangre se colorea de acuerdo a si la hemoglobina está libre o si el globulito está rojo intacto. Pero cuando ya es una hematuria franca, que hay tantos, él se colorea todo, cambia de naranja a azul, así como azul verdoso. Entonces, lo que tienen que mirar es el inserto que ustedes tienen y reportar, por supuesto, si lo hacen al ojo, leyendo la tira rápidamente. Acuérdense que los pedazos de la tira tienen unos tiempos de lectura y la hemoglobina no debe pasar de 30 segundos. O sea, ustedes sumergen la tira y tienen 30 segundos para leer las cruces reales que hay. Pero si se demoran 2 minutos, cuando leen ya tienen 3 cruces de hemoglobina. Entonces, si lo hacemos manualmente, tenemos que ser muy juiciosos en mirar el tiempo de lectura.
Morán nos dice, buenas tardes, es importante reportar el tipo de dismorfia, donde diverticulares, polidiverticulares, etcétera, presente en la orina y cómo se reportaría. Pues mira, si trabajas en una unidad de nefrología o si trabajas en un laboratorio especializado que sepas hacer todo eso, claro que si lo reportas le ayudas mucho al médico. Pero si no lo sabes hacer, ya con que le digas que es un glóbulo rojo dismórfico, el nefrólogo sabe qué hacer con el resultado, porque esa muestra es de nefrología. Si es por consulta externa que los captaste, porque el médico general lo mandó a hacer, esa muestra tendría que terminar en nefrología. Entonces, depende de dónde trabajes. Claramente, si trabajas en una unidad renal, le ayudas mucho al médico cuando le reportas el tipo de dismorfismo que estás viendo. Muy bien, acá tenemos una consulta. Zuleika nos dice que a partir, bueno, nos indicó de que a partir del 50% estábamos frente a un caso de hematuria. En casos, De hematuria de glóbulos rojos dismórficos, de hematuria ajá, glomerular. sí, en casos dimórficos, exacto. Entonces, si es que era menos de 50, ¿qué nos indica? Es lo que nos consulta. Mira, si la muestra está muy fresca, lo que hace el médico es mandar exámenes seriados. Entonces, seriados me refiero a que lo vuelve a mandar en 15 días, lo vuelve a mandar en un mes y lo vuelve, porque hay personas, hay unos casos muy excepcionales, pero hay personas que pueden tener siempre un desprendimiento o una cantidad mínima de glóbulos rojos en su orina y conviven con eso toda la vida y nunca ni hacen un cáncer ni tienen un daño glomerular. Esos casos también están reportados en la literatura. Entonces, esos pacientes que no llegan al 50% puede ser o porque la muestra estaba vieja y ya se te rompieron unos, entonces por eso soy tan insistente en decirles que tiene que ser la muestra recién emitida cuando estén buscando dismorfismo eritroide y repetir la muestra en ese caso, si te da por debajo del 50, llamar al paciente al laboratorio y decirle, venga y me toma la muestra aquí conmigo. Y va el paciente al baño y ustedes la montan ya entre la mina y la minilla y ahí ven los glóbulos rojos dismórficos perfectos. Es sobre todo la edad de la muestra lo que más influye en el resultado. Ujú. Por acá Marta Cabañas nos dice si es que el equipo también puede detectar parásitos de baja densidad. Los parásitos en la orina, te refieres a parásitos en la orina, ¿no? Sí, porque también hay hito por enteroides Mm, vermiculares, nos dice. Ok, no, Mm. él no está diseñado para que nos detecte parásitos y no te saca el título de parásitos como tal. Puede alterarse uno de los dispersogramas por interferencia, como la que les mostré cuando había levaduras o cuando había cristales. Entonces puede que se genere una alarma porque se falsea un parámetro, pero él no está diseñado como tal para detectar parásitos. No, no tiene esa función o no esa es la intención de uso del equipo, de ninguno de los equipos de uroanálisis. Muy bien, con respecto al caso del conteo de los hematíes dismórficos, por acá nos dicen si es que es posible contar en 10 campos y de los hematíes contados, no necesariamente de repente 100 glóbulos rojos, se puede hacer los porcentajes respectivos. Puedes hacerlo. El método de referencia para hacer un análisis dice que yo debería contar 10 campos microscópicos para todos los parámetros que yo reporto, células, glóbulos blancos, glóbulos rojos, bacterias. Yo debería contar 10 campos y de esos 10 campos sacar el promedio. Pero los nefrólogos, si alguno de ustedes trabaja en unidad de nefrología, ellos aprendieron a a No podría acompañarte, interpretar. también hice mi tarea. Ellos aprenden a interpretar el dismorfismo eritroide contando a 100 células para contarlo en porcentaje. Entonces, si lo quieres hacer en 10 campos y dividir por 10, lo puedes hacer. Lo que tienes que decirle al médico es qué método utilizaste para que él no se enrede. Porque no es diferente contar 100 glóbulos rojos, porque tú puedes tener en un campo 100 glóbulos rojos, o puedes tener en 10 campos 100 glóbulos rojos. Entonces, lo que tienes que hacer es buscar 100 glóbulos rojos, independiente de cuántos campos los estés contando.
Por acá nos dice Williams, el equipo puede diferenciar cuántas clases de cristales bueno, cuántas clases de cristal, diferentes clases de cristales. El citrómetro de flujo de nosotros te dice que hay cristales y la muestra entra a un tercer equipo, que es el microscopio, y él nos muestra los cristales. Entonces depende cómo tengas la plataforma. Si tienes la plataforma completa, él te muestra las fotos y tú le das nombre al cristal, pero él no te dice el nombre del cristal. El de Sysmex, estoy hablando únicamente del de Sysmex. Hay unas preguntas un poco complejas que estamos revolviendo tira y sedimento. Yo alcanzo a leer unas así por encima. Sí. Estamos revolviendo tira y sedimento. Por ahí he visto varias consultas al respecto de los hematíes crenados, ¿no? Si es que ellos deben reportarse. Mira, si la muestra es vieja y le reportas hematíes crenados, no le estás ayudando mucho al médico. Si el médico sabe que los glóbulos rojos crenados no son los que estamos buscando. Entonces, por eso les aclaré en algún momento que es bien importante entender la diferencia entre un glóbulo rojo crenado y un glóbulo rojo dismórfico. Son cosas totalmente diferentes. Y si el médico les pide que les reporten médicos frenados, el médico no sabe qué les está pidiendo. Entonces, tendríamos que entrar primero a aclarar con el médico qué es lo que quiere que le reportemos, porque glóbulos rojos crenados van a ser todos los glóbulos viejos que dejamos ahí la muestra sobre la mesa de las 6 de la mañana a las 11 de la mañana y cuando vamos a analizarlos, eso está crenado. Entonces, esos son glóbulos rojos, pero no sabemos su origen, ¿sí? Pueden ser glóbulos rojos simplemente porque yo tenía la menstruación, o pueden ser glóbulos rojos porque yo tengo un cálculo, o pueden ser glóbulos rojos porque yo tengo un cáncer. Entonces, los crenados no son los dismórficos. Por favor, no son los dismórficos. Son totalmente diferentes. Sí, hay algunas preguntas que se repiten. Tú estás leyendo todas las preguntas, ¿cierto? Sí. Sí, sí, además, bueno, Vale, decirle a los participantes que puede que algunas de sus preguntas no se estén leyendo porque están relacionadas a temas que se van a ver más adelante, vale, ¿no? Como la lectura del sedimento o las velocidades de centrifugación, o de exacto. repente cómo aplicar en la lectura de la tira de tira reactiva. Y no estamos revisando más detallado a los eritrocitos dismórficos. Y por ejemplo, hay una consulta al respecto de si hay alguna experiencia en relación a la verificación de la metodología, ¿no? Del equipo. ¿De cómo hace nuestro equipo la detección de los glóbulos rojos? No, a la verificación de métodos relacionados de repente a... Ah, ya, en general para el examen de orina. Sí, Sí, claro, utilizando el equipo, ¿no? es exacto. Yo sé que ustedes tienen ponentes excelentes que están muy acostumbrados a trabajar el método manual. Yo el método manual les sigo teniendo como método de referencia porque de hecho es el método de referencia, pero efectivamente llevo muchos años trabajando con la metodología automatizada y enseño a manejar los equipos de laboratorio. Entonces, por eso es que me refiero siempre a la metodología automatizada, pero no podemos perder nunca de base la manual porque es el método de referencia.
Aquí, perdóname, yo me meto con una pregunta acá que están haciendo, que en caso de que haya una gran cantidad de toma de muestra, ¿qué se recomienda para conservar las muestras y que no se afecten los eritrocitos como los demás elementos? Esta pregunta que está acá muy bien hecha al final. Todo el examen de orina se te afecta con el tiempo, la química y el sedimento. Los eritrocitos y los leucocitos se destruyen después de 1 hora. Entonces, cuando tengan mucha toma de muestra, lo que deberían implementar en los laboratorios es que una persona vaya leyendo las orinas internamente. ¿M? O sea, que monten de a 20, de a 50, si lo hacen del método manual, que vayan montando. Y en los lugares donde tenemos equipo automatizado, ir alimentando los equipos con las muestras de orina. Así nosotros nos sentemos después a analizar los resultados, pero que ya estén procesados por los equipos. Con eso le estamos dando al paciente la posibilidad de que su muestra sea fresca. Entonces, la idea es, cuando automatizamos, es porque efectivamente tenemos un volumen muy alto y ese es el objetivo de utilizar equipos automatizados, que dejemos de hacer nosotros toda la parte manual y se encargue el equipo de hacerlo en una forma rápida. Entonces, al meter las muestras a los equipos temprano, tal cual nos van llegando las muestras, nosotros estamos aprovechando ese tiempo y le estamos dando eso de beneficio a nuestro paciente, que la muestra no se quede ahí sobre la mesa. Por ahí Nancy Toledo nos dice, doctor, ¿es importante informar eritrocitos isomórficos y dismórficos en porcentaje? Sí, los puedes informar en porcentaje. Claramente, si le estás diciendo al médico que son isomórficos, un urólogo y un nefrólogo saben perfectamente la definición. Entonces ellos saben que son glóbulos rojos frescos, o sea, es de origen del tracto urinario. Si ya tienes que hacer la prueba, si te piden específicamente la prueba de dismorfismo eritroide o el nombre es citología, en otros países, citología de glóbulos rojos, depende. En Colombia, dismorfismo eritroide o morfología eritrocitaria en orina, son los dos nombres más conocidos. Entonces ahí ya tenemos que hacerlo en porcentaje. Cuando son solo isomórficos, los equipos automatizados te dicen, tengo tantos y de esos tantos son normales y tantos están lisados. Entonces ahí ya tú puedes sacar el porcentaje porque el equipo te da el número total, como decir el número absoluto, y tú sacas el porcentaje. Es exactamente igual que en hematología. Pero en dismórficos siempre tienes que dar el porcentaje para que el médico se ubique frente a un dismorfismo eritroide real. Por acá Fanny Hernández nos dice, si el equipo no detecta parásitos, ¿qué alarma me dará en presencia, por ejemplo, de tricomonas? Te puede salir células atípicas porque las tricomonas se quedan congeladas, por así decirlo, en la tecnología, en la tecnología Sysmex por lo menos. Recuerden que las tricomonas es un contaminante de la orina, no tendría por qué estar. Entonces, este equipo que es japonés, los japoneses dicen la intención del equipo, la intención de uso del equipo es análisis de orina y la orina no debería estar contaminada. Es la primera recomendación que nos dan los japoneses. Pero si están presentes las tricomonas, te puede falsear las levaduras o te va a falsear las células, te lo reporta como células atípicas, porque ellas son más grandes que las células normales. Entonces, cuando nos sale una alarma de células atípicas, esa muestra entra al microscopio y ahí nosotros podemos observar si tenemos tricomonas o no. Yo acá le doy, quisiéramos contestar todas las preguntas, pero tenemos tiempo. Qué bueno participar en una conferencia donde hay tantas preguntas. Chévere. Sí. Por ahí Quiere decir tenemos, que creo, estuvo interesante. sí, por ahí creo en el chat tenemos un comentario de un ejemplo de reporte que nos han dado. Nos dice, si en el campo observar el sedimento vemos 50 eritrocitos, de ellos hay 30 dismórficos y 20 isomórficos, ¿será correcto reportar 60% dismórficos y 40% isomórficos?
Y 50 es el 100%. Ay, Dios mío, hay que sacar porcentajes. Creo que sí, si 50 es el 100%, entonces Doble. 30, ¿cuánto es? Es 3%, es por 5, 15. Ay, Dios mío. Sí, es sacar el porcentaje. 50 es el 100%, entonces 30, ¿cuánto es? Sí, 60%. Exacto. Sí, está bien. Así es. Ujú. Correcto. Es justo así. Por acá Rocío León nos habla, nos dice, ¿cómo se llevaría a cabo el control de calidad en estos equipos? Mira, hay controles específicos, entonces para la tira es un control como los otros, es la química disuelta, entonces viene un control positivo y un control negativo y se sirve el control sobre la tira, el equipo lo hace y nos da los resultados. Y el sedimento, el control del equipo de sedimento es un control de látex, entonces son partículas de látex que son pepitas, bolitas redondas de látex de diferentes tamaños y que tienen luz. Mm, Cuando el láser impacta sobre ellas, ellas irradian luz. Entonces es un control de tecnología, lo llamamos nosotros, porque no es una muestra de orina ni conservada ni nada, sino es pepas de látex que simulan tamaños diferentes. Entonces el equipo cuenta, el control bajo debe tener un recuento específico para los 5 parámetros principales, glóbulos rojos, glóbulos blancos, células epiteliales, cilindros y bacterias, y se mide la conductividad. Y en el control alto se miden los mismos 5 parámetros principales y se miden todas las señales de fluorescencia, entonces, las señales de sensibilidad, la luz dispersa frontal, la luz dispersa lateral, la intensidad de fluorescencia sobre esas partículas de látex. Y Nancy Toledo nos dice, doctora, ¿es verdad que el polidiverticulado en un porcentaje del 5% es indicador de daño glomerular? Es que mira, el nombre de polidiverticulado es que tiene varios chichones, le digo yo. Entonces, es el mismo glóbulo rojo que en vez de tener solo dos orejitas, que es el acantocito, tiene muchas más bolitas, tiene muchas más bombitas. Es un anillito, pero con más bombitas. Entonces, es exactamente el mismo concepto. Si yo tengo de esos más, o sea, el 50% de mis glóbulos rojos son de esos, estoy totalmente frente a una hematuria glomerular. Pero el 5% es muy poco. Mira, eso depende, hay mucha literatura y cada nefrólogo escribe una cosa. Entonces, si tú trabajas en un hospital, lo que deberías hacer es hablar con tu nefrólogo y preguntarle a él, para él, de acuerdo a la escuela donde él se formó, ¿qué considera él un glóbulo rojo dismórfico a partir de cuánto le confirma una hematuria glomerular? Porque eso, como todo en la vida, depende con qué universidad estudiamos, depende con qué nefrólogo estudiamos. Entonces, mi recomendación para estas preguntas así es, averigüen ustedes en su hospital con el nefrólogo que trabajen, para él qué es un glóbulo rojo dismórfico y en qué porcentaje le confirma una hematuria glomerular, para no reportar nosotros lo que no es o para no dar la información que no le sirve al médico. Entonces es trabajar muy en llave siempre con nefrología y con urología, para mirar qué es lo que ellos quieren. Aquí al equipo de Sysmex, perdóname que me meta, ¿cuánto tiempo se le debe hacer control de calidad? Todos los días. Todos los días se pasa el control positivo y el control negativo en los 3 equipos, siempre. Y sí, inclusive acá en Colombia, donde vivo yo, de acuerdo a las reglamentaciones del laboratorio, hay lugares que cada que hay cambio de turno de guardia se debe pasar control de calidad. Entonces hay instituciones donde pasan el control de calidad 3 veces al día por los 3 equipos. Depende el laboratorio. Doctora, hay una consulta. ¿Y cómo realizan la calibración de estos equipos? Los equipos se calibran con unos látex, entonces viene el de sedimento, el citómetro de flujo. Viene un látex calibrador, que son también partículas de látex de tamaños muy pequeños, vienen látex diferentes. Hay 5 látex con tamaños diferentes de pepitas y con eso hacen los ingenieros la calibración. La calibración se hace cuando el equipo se instala.
que lo que hace es verificar la calibración, porque el equipo viene calibrado de casa matriz de Japón, y cuando llegan al sitio y se instalan para confirmar que durante el transporte no se dañaron, entonces se hace una verificación de la calibración con esos látex que les digo. Y lo hace ingeniería, por supuesto. ¿Hay instituciones para realizar control de calidad externo? Sí, claro. Los equipos de nosotros están valorados por el Colegio Americano de Patólogos y por Bayorrat. Hay un control de Bayorrat que ya está valorado para nuestra plataforma. No, el precio de los equipos no me lo sé ni yo. Esos equipos se ponen en comodato, entonces se hace el cálculo de cuántos reactivos se necesita mensualmente y se le presta el equipo a la institución y el consumo de reactivos es lo que el cliente paga. Es como el modelo general, pero no son equipos que tú puedas comprar. Hoy en día, empezando porque casi ningún laboratorio compra equipos, o por lo menos en Colombia, porque es tecnología que constantemente se está renovando. Entonces, compra un equipo y a los 5 años o a los 10 años ya está obsoleto. Entonces, por eso los laboratorios ya no compran equipos de laboratorio de ninguna marca, sino que se ponen en comodato. El calibrador y el control tienen la misma matriz, sí, son partículas de látex, la matriz es la misma, pero los tamaños de látex son diferentes entre el control y el calibrador. El control viene en control bajo y control alto y los calibradores vienen en 5. Una consulta. Para Dime. esos laboratorios que de repente adquieren estos equipos en comodato, ¿un aproximado de cuántas muestras procesan? Nosotros tenemos equipos puestos acá en Colombia, desde laboratorios que hacen 100 pruebas por día hasta laboratorios que hacen 2000 pruebas por día. Oh, Tenemos ya en el país 2 plataformas grandes de, de pruebas por... No, el de nosotros es Sysmex, no Roche, sino Sysmex. Roche también tiene un equipo automatizado, pero el de nosotros es el Sysmex, el que les mostré en la fotico al final. El control de calidad de las tiras de orina, mira, venden controles, diferentes casas comerciales venden control para orinas. Entonces acá, por ejemplo, en nuestro país están los de Bayorrat, los de Randox. Ahora hay uno que es más, MAS. Hay otros que es el PEC, PES. Hay diferentes controles de calidad. Eso depende la casa matriz de tiras que uses tú. Acá en Colombia puede haber 20 marcas diferentes de tiras, yo no me las sé todas, pero hay controles de calidad y vienen valorados, entonces tú compras un control y miras que tus tiras estén valoradas con ese control. Lo que tienes que revisar es eso, que las tiras que tú tengas, el nombre de tiras que tú tengas, estén valoradas con ese control de calidad que te están ofreciendo. Si no tuviéramos, se puede realizar con agua destilada. Mira, yo creo que esa respuesta se la podemos dejar de pronto a los ponentes de más, que trabajan más con la forma manual en los laboratorios. Como yo les dije, hace mucho tiempo que no trabajo con la forma manual. En Colombia se ha aprendido mucho de control de calidad y se ha avanzado mucho en control de calidad. Entonces, básicamente depende de en qué laboratorio trabajas. Si eres un laboratorio particular, pequeño, mientras tú tengas todos tus equipos calibrados, controlados, pues estás aportando algo muy bueno para tu paciente. Entonces, lo que debes hacer es localmente en cada país revisar cuáles son las necesidades de control de calidad
o no tanto la necesidad, sino la reglamentación que hay de control de calidad y mirar qué control se ajusta más a tu presupuesto y a tu forma de trabajo, porque estaría muy mal que yo te diga eso no se debe hacer o eso sí se debe hacer. Realmente eso lo dejo yo al criterio de cada uno de ustedes como profesional. Yo, cuando por alguna razón no llega control, por ejemplo, a nuestros clientes, porque, por ejemplo, el año pasado con la pandemia o si algo sucedió, yo normalmente les digo, cojan una muestra que ustedes sepan que está negativa o coja su misma muestra de orina y métale la tira, ¿sí? Si le sale algo positivo y usted sabe que usted no tiene nada, pues algo tiene mal en su tira. Pero fíjate que eso es como una opción de yo decir, uy, por ejemplo, con solución salina también, tú le metes a una tira de solución salina y no te debe dar nada positivo. Y a veces cuando yo tengo algún daño en los equipos, yo paso agua destilada, paso mi muestra de orina, paso agua o salina, cualquier cosa. Pero eso depende de las propias necesidades de tu laboratorio de control de calidad y lo que tienes en el momento. Entonces, las instituciones que evalúan el control de calidad en tu país te ayudan más con eso. Mí esta pregunta está bien interesante y perdóname que la retome. Los equipos automatizados, ¿cómo hacen para reemplazar el proceso de centrifugación? Los de Sysmex no centrifugan. Nosotros trabajamos, se llama con orina nativa. Entonces la tira se sirve sobre cada pedacito de la tira, de forma automática la pipeta lo hace. Y el de sedimento mezcla la orina por medio de burbujas y se toma esa muestra y esa muestra es la que la analiza, no centrifuga el equipo de Sysmex. Hay otros equipos que sí centrifugan y sirven la muestra en una camarita pequeñita, como si fuera una lámina, laminilla pequeña, y sobre eso el microscopio baja y toma las fotografías. Depende de la metodología que estés utilizando. Entonces no es necesario centrifugar, no, en el equipo de nosotros no, el equipo no centrifuga, la muestra entra tal cual. Por supuesto, hay ventajas de no centrifugar, porque al no centrifugar no dañamos los elementos formes de la orina y es uno de los beneficios de la tecnología automatizada. Esta pregunta es reiterativa y creo que muchos la han hecho. La de en microscopía, ¿cómo debe ser el conteo del reporte en cruces? Mira, normalmente en Colombia nosotros informamos es por campo de alto poder. Cuando estoy leyendo al sedimento entre lámina y laminilla bajo un microscopio, que eso es 40X. Entonces, tú puedes leer la tira y en la tira reportar por cruces, pero el sedimento lo reportas por campo de alto poder, que es 40X. Como nosotros enfocamos, uno primero enfoca en 10 y después enfoca en 40 y reporta, lees 10 campos microscópicos y sacas el promedio de cuánto viste en los 10 y eso es lo que reportas. Hay tantos por campo de alto poder. Recuerden que en el pasado, por ejemplo, se leía todo el borde de la lámina. Para leer los cilindros utilizábamos 10X. Depende como ustedes trabajen hoy en día. La ventaja de los equipos automatizados es que se pueden configurar de acuerdo a cómo el laboratorio quiera reportar. Entonces, ya ellos traen la posibilidad de reportar en campo de bajo poder 10X, en campo de alto poder 40X, por campo total de análisis o por cruces, depende como uno quiera reportar. La última pregunta para informar eritrocitos dismórficos, ¿cuántos campos? Era lo que estábamos hablando hace un ratico. En realidad debes contar 100 glóbulos rojos y sobre esos 100 sacar el porcentaje de dismorfismo que hay. ¿Cómo los fabricantes pueden mejorar la calidad de las fotos? Esa también es una pregunta muy frecuente porque nosotros estamos acostumbrados a mirar con la luz del microscopio, que ahora utilizamos luz blanca. Y por ejemplo, en los laboratorios deberíamos tener un microscopio de contraste de fase para leer uroanálisis y más para buscar cilindros, y para buscar eritrocitos deberíamos tener un microscopio de contraste de fase, pero no todos tenemos esas posibilidades. Los
equipos automatizados tienen, el de nosotros, por ejemplo, el campo es enfocado, es alumbrado por una luz LED verde que da el contraste para que lo que esté como elemento forme sea captado. Entonces, realmente la tecnología es muchísimo mejor a lo que nosotros podríamos hacer al microscopio, pero es como todo en la vida, mientras uno adapta su ojo a mirar al microscopio o a mirar una pantalla grande de un equipo, depende, no es, es cuestión de adaptarnos a la tecnología. Bueno, me alegra mucho que hayan aprendido por lo menos algo. Cuando hay tantas preguntas, quiere decir que sí se generó mucho interés. Entonces, muchas gracias para todos por esta invitación. Con mucho gusto lo que yo pueda resolverles, siempre estaré a la orden a través de las personas organizadoras. Me pueden escribir. Muchas gracias a ustedes por su atención. Sí, sí, doctora, muchas gracias también a usted por la excelente ponencia. Acá muchos de los participantes están agradeciéndole. Sí, Y bueno, sí, esperamos por ahí que nos comparta su material que nos indicó claro para que sí, hacerles llegar también a los demás. claro que sí. Muy bien. Gracias a todos los participantes por estar presentes hoy domingo. Un poco difícil, pero ahí están, han estado varios. Todos juiciosos. Listo. Muchísimas gracias. Que tengan buenas noches. Gracias. Voy a copiar todo esto.